Bueno, estamos nuevamente en un encuentro más de nuestro ritmo y acorde mensual de la Sangha. Quisiera preguntar si todos me están escuchando bien. Bien, bien, bien. Pareciera ser que sí. No tengo señal de Javiera. Jimena, ¿me escuchan bien? Luis, sí. Perfecto. Bien. Acá estamos en nuestro tiempo de Teisho, ya comenzando el año 2022. Y como vengo indagando sobre este tema al que denominé la poética del Zen, vamos a seguir con otro poema de Muso Soseki Senji, maestro Rinzai, de quien en teishos anteriores ya di abundantes referencias de su vida y de sus talentos, no solo como maestro zen y poeta, sino como diseñador de jardines que hasta el día de hoy permanecen. Es interesante porque de algún modo veo una analogía. Iba a usar la palabra paralelismo, pero no, en la paralela no se unen. Una analogía entre el diseño de jardines y un poema. Una de las cosas que atraía a Muso Soseki de la cuestión de jardinería era que, si bien uno está diseñando un jardín, ese jardín se mueve, en el sentido de que las plantas van a crecer, el musgo va a crecer y cubrir las piedras, y entonces uno está diseñando algo que tiene una forma específica, pero para que ese diseño esté en acuerdo e intimidad con el Dharma, necesariamente incluye ese aspecto tan molesto al que llamamos anicca, el cambio. Nada permanece así como es. Dogen es muy claro al respecto y dice que anicca, ese cambio, esa transformación, es la naturaleza de Buda. Y lo hace muy claro diciendo, no es que todos los seres tienen naturaleza de Buda, todos los seres son naturaleza de Buda. Y ese ser es cambiante, es interrelacionado y es intercreado. Y así Muso Soseki estaba interesado en el diseño de jardines justamente por la no permanencia de un jardín dado, sino de su transformación, de su naturaleza de Buda, naturaleza del despertar, actualizándose en el tiempo como cambio. Y muchos de esos jardines todavía permanecen, expresando ese Dharma original que quería ser expresado en el diseño y construcción de ese jardín. Y aún así, cambiando a través de los siglos. Muso Soseki también es renombrado por haber sido una persona extremadamente simple en su modo de vida, y aún así fue el maestro de 4 emperadores. 4. En tiempos en los que llegar a ser emperador implicaba grandes batallas, grandes guerras y despiadadas luchas políticas, sociales. De algún modo,
él pudo guiar la práctica de 4 emperadores en ese periodo conflictivo y sangriento de Japón, incluso cuando uno de ellos, que era discípulo de él, fue derrocado por otro que también era discípulo de él. Y así fue el maestro Zen del emperador Hanazono, quien en el tiempo recupera a través de la guerra su trono, reordena Japón y, consecuente con su práctica Zen y su realización, hay hermosos diálogos entre Hanazono y Muso Soseki, compilados en un escrito que se llama Diálogos en un sueño. Hanazono abdica al trono para dedicarse a la práctica del Zen en una pequeña choza cerca del pequeño templo de Muso Soseki. Ese es el personaje que escribió este poema que tenemos hoy aquí, que se llama, como traducción posible, Amando la niebla y la bruma. Estaba yendo sobre mis escasas notas acá en este papel preparado para el teillo y reflexionaba, veía que la totalidad del poema es un poema de vida, un poema con una tremenda pulsión de vida. Y en ese sentido veo esa pulsión de vida tan claramente que realmente mientras iba preparando el teillo encontraba que tenía menos y menos y menos y menos y menos que decir al respecto. Y venía a mi mente una frase de mi primer maestro, Yuan Chue, eh, que decía, enseñar el Zen es fácil. Durante los primeros 10 años no aceptas nada que el estudiante o la estudiante traiga al cuarto de Okusama. Durante los segundos 10 años puedes asentir con la cabeza. Y durante los terceros 10 años sonríe. Siempre tengo ese consejo en mi mente, que metafóricamente es real, pero en la práctica no lo fue. O sea, realmente eh, él como mis otros 2 maestros que reconozco como tales, Eiken Roshi, obviamente que es mi maestro raíz, y Maezumi Roshi. Reconozco que existe una pedagogía del Zen. No es simplemente no aceptar nada que el estudiante trae, sino el modo en el que eso no se acepta, de modo que se impulse, se aliente a dar un paso más en esos primeros 10 años. Pero bueno, sentí que tenía relación esos 30 años de no decir nada con lo que, si fuera un verdadero maestro Zen, debería hacer en este momento. Pero bueno, voy a hablar. Y el poema dice así. En realidad, el título del poema es Rei-san Osho o Rei-san Doin, que era su otro nombre, me visita. Rei-san Doin me visita. Osho es, aparte de ese personaje indeseable que escribe frases de sobrecitos de café, llamado Osho, aparte de ese personaje, Osho significa venerable maestro o algo así, es un término dado a un anciano en la sangha que tiene sabiduría y juventud como su naturaleza en sus años. Este tal Rei-san Osho o Rei-san Do-in
Se llamaba en realidad Lin Shan Dao Jin. Y era un chino, no era japonés. Era un chino que había emigrado a Japón después de intensa práctica en su tierra y que vivió entre el 1255 y el 1325. Y obviamente por lo que se refiere acá eran amigos con Muso Soseki. Existe otro poema que en algún momento voy a tocar también, en el cual él aparece. Y así el título se llama Reisan Doin me visita. Curioso el título y esa palabra visita me visita. Y a su vez, en ese visitar, veo que gran parte de la práctica del Zen es acerca de eso. Gran parte de la práctica, comprensión o realización, como la quieran llamar, y expresión hacia la madurez de esa comprensión, tiene que ver con esto, con la visita. Eiken Rossi decía que la experiencia de Kensho era un déjà vu. Y es correcto hasta el mismo fondo. La experiencia de Kensho, de ver en la naturaleza, es un déjà vu, es la vivencia de, pero esto ya lo sabía, pero esto ya lo viví. Es un déjà vu. Pero a su vez, en el contexto de este poema, podemos decir la vivencia de Kensho, de ver en la naturaleza, es una visita. Y para que la visita suceda, tiene que haber disposición, tiene que haber un tiempo, tiene que haber una puerta completamente abierta. Y es allí donde Dogen Zenji dice, cuando los 10.000 seres, las 10.000 cosas avanzan y hacen auténtico, o podríamos decir, revelan la autenticidad del sí mismo, que no es lo mismo que la abundante mayoría de traducciones al castellano dicen cuando dicen yo. Sí mismo no es el yo, porque no hay tal cosa en el Dharma. Estamos planteando anatta, estamos planteando la no existencia de una entidad separada, permanente en el tiempo e inalterable. Cuando los 10.000 seres avanzan y hacen auténtico o revelan la autenticidad del sí mismo, eso es llamado despertar, dice Dogen. Ese es otro punto interesante. No dice eso es despertar, dice eso es llamado despertar. Y ahí coloca un punto importante que tiene que ver con el nombrar. El nombrar no es la cosa, pero aún así necesitamos del nombrar para poder acceder íntimamente a la vivencia de la cosa o del ser. Los 10.000 seres avanzan y revelan la autenticidad de sí mismo, dice Dogen. Y en otra parte es muy claro acerca de qué es lo que él entiende o vivencia por sí mismo. Y no es esta supuesta ego-entidad que busca confort a través de la práctica o resolver las cuestiones de su pequeño nudo existencial. Dogen es muy claro al respecto cuando dice el verdadero cuerpo, el verdadero corazón, la verdadera mente de un practicante zen es este cielo azul, las montañas, los ríos, los océanos. Cuando los 10.000 seres avanzan, autentican
revelan la autenticidad de ese sí mismo. Esa es la visita más íntima que podemos recibir. Cuando cesamos como entidad ilusoria. Y esa puerta, esa disponibilidad y ese tiempo están allí, abiertos a la visita. Y entonces los 10.000 seres pueden avanzar. Y tengo que corregirme allí. Los 10.000 seres están siempre avanzando y revelando la autenticidad del sí mismo. Solo que en ese momento nos damos cuenta. Darse cuenta es la raíz de la palabra satori. Satori viene de satoru. Satoru implica literalmente darse cuenta. Y ahí tocamos eso que suelo llamar el zen del ajá. Me doy cuenta. ¿Qué es mu? Esto, ajá. ¿Qué es cuando los 10.000 seres avanzan y se autentican a sí mismos? Ajá. El zen del ajá. Sin grandes fuegos artificiales ni halos dorados alrededor de nuestra cabeza. Ajá. Acá entonces el título dice, Rey Sandoin me visita. Y el poema dice así, dejo a los poderosos todos los honores de este mundo que se disuelve. Una vida de pobreza me enseñó a amar la niebla y la bruma. Hoy, en la primavera, la amistad entre nosotros añade calidez a la luz del sol. Aún un poste seco aquí en la orilla está floreciendo. Ese es el poema, como es habitual en la mayoría de los de Soseki, dividido en 4 partes de 3 líneas cada una. Y acá comenzamos con el título, Rei-san Osho me visita. Y un efecto colateral de la pandemia fue que por un lado entré a producir bastante música y por el otro lado entré a producir escritos nocturnos y solitarios que con mucha compasión podrían ser llamados poesía. Hay uno que finaliza hablando de esa visita y dice así, poesía inadvertida habita allí como el deleite de ser el desconocido amigo arribando desde lejos. Rei-san Osho visita a Muso Soseki. Y las primeras 3 líneas son interesantes e importantes porque dejan claro el campo desde donde surge ese encuentro y este poema. Y dice, dejo a los poderosos todos los honores de este mundo que se disuelve. Y no estábamos hablando del 2022 con pandemia a nivel mundial, tensiones en Ucrania, pobreza, crisis económica y todo lo demás. Estamos hablando del Japón medieval, en donde ya allí Muso Soseki ve este mundo que se disuelve. Dejo a los poderosos todos los honores, dice acá. Pero atentos a esto, no dice, les dejo este mundo así como está y me voy a recluir allí arriba de la montaña a buscar mi propia felicidad. No, dice,
dejo los honores. Ilusión si las hay. Los honores. Y vienen a mi mente Ikkyu Senji Daito, el gran pilar del Rinzai Zen japonés, venerable y nunca suficientemente alabado Hakuin y el mismo Muso. Todos ellos fueron completamente fieles, unos con estas tres líneas. Dejo a los poderosos todos los honores de este mundo que se disuelve. Pero aún así, dejaron los honores, pero siguieron caminando un Dharma que apuntaba hacia un mundo mejor, hacia esa impermanencia, naturaleza de Buda, no necesariamente haciendo surgir el sufrimiento. Un ícono de esto, de dejar a los poderosos los honores, fue Hakuin, quien, gran maestro como fue, nunca tuvo un gran templo, siempre tuvo un templo pequeño, rodeado de campesinos, y confrontaba periódicamente, activamente, al emperador acerca de los derechos y de la pobreza y de la necesidad de sus campesinos que rodeaban a su templo. Y hay que tener un corazón y un cuerpo bien dispuestos para confrontar a un emperador en el Japón medieval. Hakuin lo hacía desde su pequeño templo. Ikkyu también dejó a los poderosos esos honores, y a pocos días de haber sido nombrado el abad principal de los 5 templos del Gonsan, que era la estructura Rinzai en su tiempo, se baja de allí y decide vagar, básicamente como una persona sin hogar, como un monje sin hogar, por los distritos más marginales de Japón y mezclándose con el pueblo y con esos mismos marginales. Muso no se queda atrás en esto, sin llegar a esos puntos extremos, pero Daito sí. Daito, después de la transmisión Dharma de su maestro, decide vivir como un vagabundo abajo de un puente. Y ahí es descubierto por uno de los emperadores, porque alguien le dijo al emperador que la debilidad de Daito eran los melones. Y entonces hizo correr la voz en todo Japón de que el emperador iba a regalar personalmente los mejores melones de toda la cosecha a quienes se presentaran. Y así fue recorriendo el Japón de su época, y cuando llegó a Daito y salió de allí, le hizo la pregunta que probablemente hacía a todos, y le dice, poniéndole el melón delante, recíbelo sin usar tus manos. Daito comete el error de su vida y se expone a sí mismo, pero no podía hacer otra cosa que responder, lo haré cuando me lo entregues sin usar tus manos. Y ahí quedó expuesto. Y entonces fue incorporado a la estructura de la práctica y llegó a ser el gran maestro recreador de la escuela Rinzai en Japón, manteniendo durante toda su vida esa humildad. Todos esos aspectos de dejar a los poderosos los honores de este mundo que se disuelve, todos esos aspectos están relacionados con lo que en el camino del Zen llamamos nutrir el embrión, que por otro lado es un término que viene del taoísmo clásico, nutrir el embrión. Cuando la práctica ha sucedido, la realización ha sucedido y ha habido suficiente maduración de esa práctica, el paso siguiente no era salir a enseñar, a ventilar tu sabiduría por allí. El paso siguiente era nutrir ese embrión. El número de años que en esa época
estaba ligado a esa nutrición eran 30 años. No sé si realmente tiene un valor literal o quizás simbólico, porque no podemos adjudicarle un tiempo a ese proceso, pero sí a la importancia de ese proceso. Ese dejar de lado este mundo que se disuelve, quizás no necesariamente de un modo material, para nutrir ese embrión de práctica, de realización, de maduración, de expresión. Dejo a los poderosos todos los honores de este mundo que se disuelve. Dicen las primeras 3 líneas. Y hay alguien en la historia que dijo, en Occidente, todo lo sólido se desvanece en el aire. Me pregunto si saben quién es. Se lo voy a decir porque el audio está desactivado y los que sepan no van a poder llegar. Quien dijo todo lo sólido se desvanece en el aire fue Carlos Marx, a quien no podemos ciertamente añadir la frase Osho después. Carlos Marx dice, a través de su análisis materialista dialéctico, todo lo sólido se desvanece en el aire. Este mundo que se disuelve, dice aquí Muso Soseki en acuerdo con esto. Las segundas 3 líneas de este acorde dicen así: una vida de pobreza me enseñó a amar la niebla y la bruma. Una vida de pobreza me enseñó a amar la niebla y la bruma. El aspecto este que nombramos pobreza es uno de los 4 esenciales de los cuales hablamos anteriormente y es el así llamado wabi con W. Wabi es esa pobreza o simplicidad, podríamos decir. Sabi es el otro de los aspectos que es soledad, pero no soledad en el universo, sino soledad con la totalidad del universo y cada uno de los seres que así surgen momento a momento. Yugen es el tercer aspecto y quizás es uno de los más difíciles de transmitir su sentido. Yugen es asombro, fascinación. ¿Hacia qué? Hacia el misterio de la vida, de cada momento, de cada cosa y de cada ser. Y el cuarto es aware, con W, aware. Aware implica impermanencia, cambio, transformación, y unido a él esa tristeza, una tristeza esencial del fondo del corazón, que no es autocentrada, hacia el no permanecer de todos, todas los seres, cosas, vivencias, desvaneciéndose como sueños. Y de nosotros mismos, obviamente. Una vida de pobreza, dice acá Muso Soseki, citando ese aspecto wabi, pobreza. Y podemos caer en el error de decir, bueno, sí, esto es simbólico. Esa pobreza es simbólica. Y bueno, puedo tener wabi mientras manejo mi Mercedes. Pero en este caso, y en el de los ancestros antiguos, no fue así. No era simbólico. Quizás metafórico puede ser, pero en realidad una vida de pobreza implica eso. Tiendo a sentir que
uno de los aspectos que muestran la profundización y el avance de la práctica de una y un estudiante es el creciente movimiento hacia la simplicidad de necesidades en su propia vida y por lo tanto un movimiento creciente a apartarse del consumo innecesario, quedándose idealmente con lo esencial. Ese es el concepto de wabi y es el concepto de pobreza al cual se está refiriendo Muso Soseki aquí. Hay un caso en el Mumonkan, la barrera sin fuerza, en la que un practicante zen llamado Seisei le dice a su maestro: aquí estoy en total pobreza y abandono, por favor ayúdame. El maestro espera unos segundos y dice su nombre, le dice Seisei, y él dice sí. El maestro le dice: has bebido 4 copas del mejor vino de China y aún dices que no has mojado tus labios. En esa pobreza y abandono en la que este sincero practicante llamado Seisei estaba, existe el potencial de la respuesta. Está la visita cuando el maestro lo llama, Seisei. Y está la respuesta cuando él dice, sí. Ese sí no surge de una ego-entidad fija, es la simple respuesta de eco y llamada, a la cual podemos también llamar Kensho o realización de esa naturaleza esencial. Es inevitable cuando hablamos de estos aspectos de Wabi Sabi, Yugen y Aware, están relacionados con el arte en la cultura japonesa. Es inevitable hablar de la ceremonia del té. Expresa eso. La ceremonia del té expresa esa pobreza como tal, incluyendo el hecho de que la puerta de entrada a la sala del té es más baja que la altura de un humano común. Por lo tanto, todos y todas deben inclinarse para poder entrar en una pequeña sala en la que hay muy pocos instrumentos y solo té y algunos dulces para compartir entre amigos esa simplicidad, esa pobreza, la mayor parte de las veces en silencio. Una vida de pobreza me enseñó a amar la niebla y la bruma. Es interesante esto porque en el campo del Zen muchas veces, muy pocas veces existe la palabra amor como tal. Muy pocas veces la encuentro en los clásicos y en los contemporáneos. Y acá Muso dice, esta vida de pobreza me enseñó a amar. Ahora bien, existe un bodhisattva dentro de nuestro camino. Así como Manjusri es el de la sabiduría, existe el Avalokitesvara de la compasión. Tenemos el bodhisattva llamado Samantabhadra. Samantabhadra cabalga un elefante, así como Manjusri cabalga un león. Samantabhadra es él o la, porque así como Avalokitesvara es andrógino, podríamos decir, no es una palabra correcta, no es masculino o femenino. El Bodhisattva Samantabhadra tiene el rasgo femenino, cabalga un elefante y representa ese arquetipo que es el amor. Ahora, curiosamente está sobre un elefante y entonces
se traduce que el Bodhisattva Samantabhadra es el Bodhisattva del gran amor y acción total, una acción total con la fuerza de un elefante. Me enseñó a amar la niebla y la bruma, dice acá Muso Soseki. Y es interesante, Samantabhadra une amor y acción. Y ese bodhisattva que representa el amor no está simplemente representando el amor a tal cosa. No, es simplemente ese amor que se expresa como acción total, más allá de uno y otro. Me enseñó a amar la niebla y la bruma, dice acá. Niebla y bruma. Hay un escrito de Keisan Senji, uno de los sucesores del linaje de Dogen Senji en los tiempos primarios de la Soto en Japón, que dice así, si mal no recuerdo, aunque las aguas claras se extiendan más allá del cielo azul, ¿cómo puede eso compararse con la luna brumosa en una tarde de primavera? Muchos lo quieren completamente blanco, pero barras como barras no podrás vaciar la mente. Es muy interesante. Más allá de las aguas claras y el cielo azul, puede decir que representa ese profundo estado de samadhi de las aguas claras y la vivencia de esa vaciedad en expansión de la cual hablaba Bodhidharma como el cielo azul. Más allá de las aguas claras y del vasto cielo azul. ¿Cómo puede eso compararse con esta luna brumosa en una tarde de primavera? Dice Keisan Senji. Y acá está en el mismo espíritu y corazón expresándose Muso Soseki. Me enseñó a amar la niebla y la bruma. Y solo puedes amar la niebla y la bruma como tu propia naturaleza esencial si es que realizamos la última parte de las líneas. Muchos lo quieren completamente blanco, pero barras como barras no podrás vaciar la mente. Ahí mismo, en ese mismo momento, la luna brumosa brilla completamente como nuestra verdadera naturaleza. Recuerdo que Maezumi Roshi tiene un libro que se llama así, se llama La luna brumosa del despertar. Es una compilación de charlas muy ameno y se los recomiendo. En cuanto a las terceras tres líneas, dice así: hoy en la primavera, la amistad entre nosotros añade calidez a la luz del sol. Hermoso. Hoy en la primavera, la amistad entre nosotros añade calidez a la luz del sol. La primavera es interesante. Si vamos a ver nuestras fuentes dentro del taoísmo clásico, la primavera es, en el libro de los cambios, el ideograma llamado Chen, que es aquello que suscita, que impulsa, que hace crecer, obviamente. Hoy, en la primavera, dice allí, pero no es cualquier primavera. Viene a mi mente una frase de un poema del Mumonkan, Barrera sin Puerta, en un caso que no recuerdo su nombre, en el cual Bumen dice una primavera más allá del yin y el yang, una primavera más allá del cambio alternado, una primavera que es solo eso, primavera. Hoy, en la primavera, la amistad entre nosotros añade calidez a la luz del sol.
Hermoso. La amistad es otra de las palabras que no encontramos mucho en el camino del Zen, así como la palabra amor. Eiken Roshi lo cita, creo, en alguno de sus escritos, pero yo tengo el recuerdo de él contándomelo caminando por alguna de las playas de Oahu, Hawái. Me decía que como un joven estudiante estaba en el monasterio Ryutakuji Rinzai haciendo su práctica y Soen Roshi, el gran maestro contemporáneo Soen Roshi, a su vez muy hábil y creativo como poeta, estaba caminando con Soen Roshi y por los jardines del Ryutakuji y Soen Roshi le dice, Robert, ¿qué es lo más importante en la vida? Y Eiken Roshi me decía que, bueno, como estudiante en ese periodo, ensayó respuesta y dijo realizar la vaciedad, ¿no? Despertar junto con todos los seres, ¿no? Trascender el sufrimiento, ¿no? Y así es más, hasta que llegaron a una fuente en la que había unas ranas ahí nadando y se quedaron en silencio un rato y Soen Roshi se da vuelta y le dice, ¿no se da cuenta? Lo más importante en la vida es la amistad. Viniendo de un maestro del calibre de Soen Roshi en el monasterio Ryutakuji de Japón, esa frase no puede ni debe ser tomada en vano. Realmente estaba diciendo, la amistad es lo más importante en la vida, después que Eiken Roshi ensayó todas las otras respuestas Zen. Acá, Muso Soseki habla de que la amistad entre nosotros añade calidez a la luz del sol. Si vamos a saltar al campo de la metáfora, la luz del sol podría ser esa vivencia de comprensión, de despertar, en la cual Soseki dice, nuestra amistad añade calidez a ese encuentro, a esa realización. En el camino del Zen hablamos de los así llamados tres cuerpos de Buda, siendo uno de ellos el así llamado Dharmakaya. Dharmakaya es cuerpo de vaciedad, traducido literalmente. Sambhogakaya es literalmente, Sambhoga implica plenitud y por lo tanto implica gozo, felicidad. Sambhogakaya es el cuerpo de plenitud, felicidad. Y el tercero es Nirmanakaya, no Nirvana, sino Nirmanakaya, que es el cuerpo de variedad. En el primero de ellos uno percibe Dharmakaya, uno percibe la vaciedad esencial de uno mismo y de todas las cosas, la insubstancialidad interrelacionada de todas las cosas. El segundo, Sambhogakaya, es cada cosa, cada ser en todo tiempo y espacio es completa, no le falta nada, así como es. Y entonces de esa percepción surge el gozo, la sensación de plenitud y de felicidad. Y la tercera es la así llamada Nirmanakaya. Cada cosa, cada ser, cada momento, cada palabra que decimos o escuchamos es única, preciosa e irrepetible. Nunca estuvo así, nunca volverá a estar. Y así esa cualidad de unicidad, cada cosa es única, así como es, cada ser es único, así como es. Unicidad va unido a variedad, porque cada cosa es única, entonces tenemos esta variedad, esta diversidad. Yo siento que a su vez son tres puertas de entrada hacia eso que llamamos realización de la naturaleza, Kensho.
La mayoría de las veces se entra a través de la puerta de la vaciedad. Indagamos en nuestra práctica koan, en nuestro shikantasa, y surge esa vivencia íntima, profunda de vaciedad. Ahora bien, la que más me gusta ver en un o una estudiante es cuando la puerta de entrada es el Sambhoga Kaya. Cuando él o la estudiante Zen, a través de su indagación koan o de su shikantasa, percibe completa, íntimamente, activamente, que cada cosa, así como es, y uno mismo, así como es pleno, completo, sin falta alguna. Ahí tocamos a Hakuin cuando dice todos los seres por naturaleza son Buda, como hielo por naturaleza es agua. Eken Roche decía que uno de los problemas del estudiante o la estudiante Zen es que ponía un paréntesis. Me pregunté, ¿cómo es eso del paréntesis? Sí, dice, cuando se recita el canto de Zazen de Hakuin, dicen, todos los seres por naturaleza son Buda, abren paréntesis, dicen menos yo y siguen adelante, como el hielo por naturaleza es agua. Acá entramos a través de esa puerta de la plenitud del gozo, al cual llamamos Sambhoga Kaya, en donde Mozo Soseki está diciendo, hoy en la primavera la amistad entre nosotros añade calidez a la luz del sol. Añade calidez, plenitud, amor, vida a esa experiencia de vaciedad, sin por ello anularla o dejarla de lado. Añade. Y así entramos en la última parte, en la que dice, aún un poste seco aquí en la orilla está floreciendo. Recuerdo un caso que no recuerdo el nombre ni el número, pero sí sé que está en el registro del acantilado azul, en el que un monje o practicante pregunta algo así, ¿cuál es la esencia de Dharma de Buda? Y el maestro dice, pregúntale al poste ese allí afuera seco. Y el monje o estudiante dice, no comprendo. Y entonces el maestro dice, mi ignorancia es mucho más profunda que la tuya. Acá tenemos el poste seco, al cual podemos preguntarle en las tres últimas líneas de Muso Soseki. Aún un poste seco aquí en la orilla está floreciendo, dice así. Aún un poste seco aquí en la orilla está floreciendo. Floreciendo es un verbo. Del mismo modo, despertar es un verbo, es una función. Por lo tanto, es una acción. Así como despertar o florecer, que dicho sea de paso, la palabra Buda tiene en su raíz eso. Buda, en su raíz, en el sánscrito antiguo, implicaba el acto de florecer. En este caso, del despertar. Es un verbo, no es una entidad. Es una acción de florecer. Es una acción de despertar. Es una acción de madurar en la práctica del Zen. Y más crucialmente, esto que llamamos ego-entidad no es tal, es una función, es un verbo en completa interrealización con todas las otras funciones y verbos. Un poste seco aquí en la orilla está floreciendo, dice Muso Soseki. Nansen, aquel que se hizo famoso por intentar matar un gato en el monasterio, hizo muchas cosas más que esa. Y en alguno de los textos clásicos, alguien le pregunta, que creo que era un alto
funcionario de gobierno, sino un emperador. Le pregunta cuál es la esencia del Buda Dharma o algo así. Y él señala a una flor que estaba allí cerca y dice, la gente en estos días ve esta flor como si fuera un sueño. En ese proceso que les comenté al comienzo de escribir y hacer música, surgió un poema que habla de otras cosas también, pero la parte final de ese poema me asombró al escribirlo y dice así, no puedes comprender nada que no sea la flor soñante de Nansen. No puedes comprender nada que no sea la flor soñante de Nansen. Es ese florecer del que se está hablando aquí. Y estaríamos equivocados si pensáramos que el poste seco, por alguna razón extraña de la biología, produce una flor. No es de eso lo que está Mozo Soseki hablando aquí. Él está hablando que ese poste seco, allí en la orilla, así como es, está explotando en flor. Cuando este poema hace esta apelación a la amistad y el encuentro, en algún momento de esta charla cité la ceremonia del té, que es la celebración de ese encuentro. Quisiera leer algo de Eiken Roshi al respecto, que puede venir al caso. Basho, el célebre poeta de haiku, cuando estaba ya en sus últimos días y sabía que iba a morir, escribe un haiku que dice así, el otoño se acerca y mi mente y mi corazón se inclinan hacia una habitación de 4 tatamis y medio. El otoño se acerca y mi corazón y mi mente se inclina hacia una habitación de 4 tatamis y medio. La habitación de 4 tatamis y medio es la habitación clásica de la ceremonia del té, es la dimensión clásica de la choza en la que sucede la ceremonia del té. Y Eiken Roshi dice así, cuando Basho escribió este haiku del otoño se acerca, la estación del verano ha comenzado a ser perceptible, como inclinándose hacia el otoño, y la mente y el corazón de Basho se inclina hacia el final, hacia la comunión con su muerte. Y entonces él anhela la profunda armonía de los viejos amigos y amigas y el placer compartido del sonido del viento, el ruido de la caldera y las simples y amables formas de los cuencos y tazas y los implementos que se van moviendo a través de una ceremonia sencilla. Basho no buscaba el aislamiento completo. El camino del haiku y del zen es el Tao del universo que contiene a todas las cosas. Aun cuando él estaba en retiro, se encontraba a sí mismo relacionándose con los objetos alrededor de él íntimamente. Y así cita un poema. Retiro de invierno. Una vez más me pondré en acorde con este poste. No sabemos cuál poste será, pero allí obviamente Basho estaba de nuevo en algún lugar conocido haciendo su retiro de invierno y en ese momento lo que ve es esa íntima necesidad
de relacionarse con ese poste con el que probablemente haya estado anteriormente. La traducción de esto es ajustarse a, inclinarse a o volverse uno con ese poste. En ese acto en el que Basho escribe este poema, el poste seco aquí en la orilla está floreciendo. Así como es. Nada falta, nada en exceso. Y aún así, completamente vacío e insubstancial. Y el percibir eso con la totalidad de nosotros mismos, el madurar eso, caminar eso con la totalidad de nosotros mismos, hacia un mundo mejor, más justo, de relaciones más sanas, es el deleite de este Sambhoga Kaya, cuerpo del Buda en el que habita la plenitud. Esto es lo que tengo para compartir hoy y como siempre, no sé si tenemos tiempo, son bienvenidas preguntas, respuestas, comentarios. Muchas gracias, Mochi. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces que levante la mano y, visualmente para ofrecerle la palabra. Okay. Bueno, yo me ofrezco la Daniel. palabra. Sí, gracias. Muchas gracias, Augusto, por el techo. Y quería preguntar o detenerme un poco en este poema tan corto, en realidad eran como unas pocas líneas, pero a la vez tan completo, tan pleno. Y tú pasaste por varios puntos, pero hay uno que me llamó la atención que tiene que ver con el sí mismo, el yo. Existe una distinción entre sí mismo y yo, y hablaste del sí mismo en realidad en interrelación, en intercreatividad y en un entreser de todos los seres. Y como algo que constantemente está surgiendo, y de lo cual no necesariamente nos damos cuenta. Puede ser que estemos distraídos, pero no tomamos nota de ello. Y esa visita de la que habla el poema aquí, personificada en la amistad de este conocido de Muso Soseki, a mí por lo menos me trae como los 10.000 seres que se presentan ahí y que se personifican en ese amigo que lo visita en ese momento y hace patente la luz del sol y le da una claridad y una cualidad única y preciosa a ese momento, hace florecer hasta el poste seco ese. Y sin embargo era un hecho muy en un paisaje de simpleza y casi de aridez, de tan cotidiano, tan diferente de experiencias explosivas o de otro tipo, sino algo tan común, tan cotidiano como la visita de un amigo, la luz del sol, ese florecer del poste, algo así de simple y a la vez de esa plenitud de ese gozo que me parece
notable como presentación de la vivencia en el Zen. Y bueno, es más que nada un comentario, no sé si algo más que agregar respecto de eso, pero me gustó muchísimo esa manera que tiene el poema de presentarlo, porque no aborda, no va hacia experiencias explosivas, cosas así, sino algo muy, muy simple, lo cotidiano. Y nosotros cómo estamos o no estamos disponibles en ese momento para esa visita, que en realidad quizás siempre está ocurriendo, pero nosotros no siempre estamos disponibles. Y cómo poder estar disponibles, digamos, la práctica tiene que ver con ese estar disponible. Bueno, ese es mi comentario, no sé si tiene algo que decir respecto a eso, porque es más un comentario que una pregunta. Lo veo como comentario, Daniel, no como pregunta. ¿Está bien? Ahí Eduardo quiere decir algo. Es interesante que Soseki va construyendo el clima. A través del poema va construyendo un clima. Recién en la tercera parte de 3 líneas habla de lo que se trata el poema, que es el encuentro con su amigo. Y en el cuarto sector de 3 líneas expresa esa vivencia que da el encuentro. Aún un poste florece. Ahora en los 2 primeros ciclos de 3 líneas él va, no sé si construyendo el clima es la palabra correcta, las palabras correctas, sino quizás planteando el campo, el territorio en el que eso se hace posible, más allá de un simple encuentro. ¿Cómo es que ese encuentro se hace posible con esta plenitud? Y es en esas 2 ciclos de 3 líneas en el que él plantea eso. Cuando dice, dejo a los poderosos todos los honores de este mundo que se disuelve, una vida de pobreza me enseñó a amar la niebla y la bruma. Y desde allí surge el encuentro. Podríamos decir, no solo el encuentro, la plenitud del encuentro. Eduardo, tú parece que levantaste la mano. Adelante. Sí, gracias. A mí también me gustó muchísimo el poema. Y en realidad me gustaría pedir si acaso nos lo pueden enviar, ya sea por WhatsApp o por el correo, porque sí, me encantó. Yo lo vi como que es una descripción del camino, que empieza con el camino, empieza en que hay que dejar los afanes del mundo, los honores de los poderosos, irse a una vida de pobreza, de no saber, de niebla y bruma, y cómo de ahí hay un florecer y un fructificar del Dharma y que se da en estos encuentros. Entonces lo encontré realmente lindo porque es tan corto y dice tantas cosas acerca del camino que estamos experimentando. Me encantó. Y no solamente el poema, sino que también tu charla, Augusto. Estuvo muy bueno. Gracias. Gracias, Eduardo. Normalmente cuando subimos el Teisho a nuestra página, sube con el poema escrito, así que va a estar disponible ahí en estos días. Ya, gracias. Eduardo, me parece que tú levantaste la mano. Adelante, por favor. Bueno, sí, la verdad que a mí también me pasó, me movilizó mucho el poema, muy hermoso. Yo quería hacer como una pregunta en relación a algo que se me viene haciendo esa pregunta cuando escucho la frase de que
de que un poste en la orilla florece y así es como debe ser, o es perfecto. Me pregunto, ¿qué lugar ocupa la maldad? ¿Qué lugar ocupa la miseria del ser humano? ¿Qué lugar ocupa el odio, el rencor, la envidia? Me pregunto si todo eso que existe, lo vivimos, lo sentimos, es parte de nosotros, y cómo lo llevamos, cómo lo cargamos. Una daga que entra en el corazón de alguien y le quita la vida, ¿así debe ser? Esa es la pregunta. No, yo estoy firmemente convencido que el camino del Dharma está nutrido por la búsqueda original de Shakyamuni, y esa búsqueda original de Shakyamuni era conocer la causa para erradicar el sufrimiento. Y como suelo repetir, quizás cansando ya a mis oyentes, no se trataba de su propio sufrimiento, porque no estaba, era joven, vivía en un palacio, un príncipe rodeado de concubinas. Lo que despierta su búsqueda no es sus sufrimientos, es que sale del palacio y ve el sufrimiento afuera, al punto de dejar esa zona de confort para, primero, practicar básicamente todos los caminos de búsqueda que existían en la India de su tiempo, y después seguir caminando durante 40, 45 años para transmitir un Dharma en el que él creía. O sea, con respecto a la daga, las dagas existen. Creo que parte de la práctica del o la estudiante Zen es, por todos los medios posibles, impedir que esa daga hiera el corazón. Del mismo modo que citábamos a Hakuin confrontando al emperador sobre el sufrimiento y la miseria de sus estudiantes y campesinos que no eran sus estudiantes alrededor de él, yo creo que el Dharma maduro implica una acción creativa, activa, hacia ese detener el sufrimiento. Así que no sé si eso refleja tu pregunta, pero es lo que veo. No sé si seguir indagando en la pregunta, pero igual agradezco mucho tu respuesta. Sí, no estoy seguro de haberte respondido, en realidad por eso te decía. Ok. Eduardo, adelante. A ver, no sé si interpreto a Edu, pero yo sentí que la pregunta de Edu era que sí hay flores, pero también hay odio, hay rencor, hay rabia. El mundo no es solamente flores. ¿Qué hacemos con eso otro? ¿Lo escondemos? ¿Qué hacemos? Yo sentí así tu pregunta, no sé si... ¿Sí? Sí, no, esconderlo no sirve para nada. Existe allá afuera y existe en cada uno de nosotros. Uno de los principios de ese Dharma es lo que así llamados 3 venenos: codicia, odio e ignorancia. Una parte importante de la práctica es poder resolver esa cuestión de esos 3 venenos. En primer lugar, no estar infectados o infectadas
en la medida de lo posible con ellos, y si logramos ver que están, poder sanarlos, dejarlos caer. Pero por otro lado también señalar claramente cuando están allí afuera, porque el potencial destructivo que tienen es inmenso y lo estamos viendo a través de todo el planeta. ¿Puedo decir algo de mi experiencia? Edu, mi experiencia es que sí, uno tiene rabia adentro y como no la tiene resuelta, no la acepta, no la ve, en toda su magnitud se empieza a expresar hacia afuera de maneras horribles y empiezan a causarle dolor a otros. Así que, por lo menos desde mi punto de vista, en el camino ha sido muy importante reconocer cada una de estas cosas, comillas, cualidades horribles, que todos tenemos adentro, y reconocer en qué magnitud lo tenemos. Y en la medida de que lo vivimos, lo reconocemos, lo hacemos nuestro, eso va atrayéndonos una paz. Y también con el mundo. Esa ha sido mi experiencia, ¿no? Muchos lo quieren completamente blanco, pero barras como barras no van a hacer la mente. A eso me refería cuando decía la pregunta. Sí, sí. Lo interno y lo externo para mí es un punto que es bastante interesante, cómo dividimos los mundos, cuando en realidad nunca vimos nada afuera, aún lo que estoy viendo ahora acá en esta pantalla de computadora lo percibo adentro o afuera, no lo sé, lo percibo, y además lo percibo al revés, algo en mi cerebro lo ordena. Para citar nuevamente a Dogen, hay una parte en el Shobogenzo que dice, cuando dices la palabra interno, entonces todo está adentro, cuando dices la palabra externo, está todo afuera. Ahí habría que indagar también acerca de eso que hablaba Eduardo, de la rabia, que dice, cuando tengo rabia adentro, habría que ver esa rabia más bien como interrelación entre esa realidad única a la que de algún modo dividimos entre interno y externo. Decimos, no puedo controlar mis pensamientos. Oh, qué cosa extraña. ¿Puedes abrir tu mano? Sí, la abro. ¿Puedes cerrar tu mano? Sí. ¿Puedes poner un pulgar arriba? Sí. Ah, ¿y cómo es que puedes hacer eso? Porque es mi mano. Ah, entonces, ¿cómo dices que puedes hacerlo con tus pensamientos? Quizás no son tus pensamientos. Quizás pasan a través nuestro, lo cual no nos libera de la responsabilidad, pero pasan a través esa rabia y todo eso. En algún momento, quizás ese pasar no es completo y entonces se cristaliza. Y ahí sí generamos esa división. Claro, traemos cosas del pasado no resueltas. Y en la medida que están dando vueltas allá adentro nos distraen, nos absorben y nos impiden contactarnos con lo que está pasando. Pero en mi experiencia con la práctica, el reconocimiento, el abrirse y el aceptarlo, va haciendo que eso se vaya calmando. Y viene entonces esta otra cosa de la unidad con el mundo, y este como amor sin barreras, que no tiene condiciones y que es porque sí. Me pareció, parece que hemos tenido problemas similares con Edu, por eso me reconocí mucho en ti, Edu. Por eso te dije lo que dije. Compartimos oscuridades. Ok. A Eke Roshi le preguntaron una vez, yo estaba presente después de un techo, le preguntaron si existía el mal. Y el viejo tenía una barba de tipo candado, acá de eso que le decimos chivo, candado. Y le preguntaron si existía el mal y él se puso así adelante y se agarraba la barba y se agarraba la barba y decía, todos los días a la mañana después de lavarme la cara lo veo en el espejo. Sí,
Sí, no sé si alguien quiere comentar algo, si no yo voy a comentar algo de esto que me evoca. Iván, dale. Sí, tenía una preguntita bien concisa. Cuando Muso Soseki dice, dejemos a los poderosos este mundo que se disuelve, ¿él se está refiriendo al mundo sistémico, al mundo hegemónico, el cual los poderosos obtienen poder? Los honores, dice, Los honores, sí. solo eso. Dejemos a los poderosos todos los honores de este mundo que se disuelve. No está diciendo dejémosle este mundo para que hagan lo que quieran, dice los honores. Yo no voy a perseguir honores, está diciendo. Claro, eso cambia toda la interpretación, definitivamente. Sí. Bien. Eso era nomás. Gracias. Mi comentario era respecto de esto de la rabia y todo estas emociones que albergamos nosotros, quizás son oscuras, reprimidas, y que también hacen parte de la matriz común de interrelaciones que compartimos. Y estaba pensando en esto de que este barras como barras, no podrás vaciar la mente, significa también, así lo entiendo yo, aceptar no en una forma de resignación pasiva, digamos, pero no te puedes deshacer como tratar de eliminar todos esos elementos oscuros, porque de alguna forma eso genera también otro tipo de oscuridad. O sea, hay una frase, no recuerdo de quién es, un francés, ¿no?, que dice: el que quiere hacer el ángel hace la bestia, y que me hace pensar un poco en eso, o sea, como del cultivo extremo de las virtudes, como querer blanquearlo todo, también lleva al otro extremo. Pasa entonces como que en la naturaleza humana está esa dialéctica y un poco siempre estamos como en el trapecio, inclinándonos un poco hacia un lado, hacia el otro, y manteniendo un cierto equilibrio. O sea, siempre tenemos que estar revisando en qué punto estamos. No sé si hay una ubicación definitiva absoluta, yo creo que no, que hay que estar atento a todo eso, porque eso nos camina también, está dentro de nosotros. Y también en la experiencia del bodhisattva, y esto de que su despertar no será completo hasta que el último de los seres haya también tenido su comprensión. Y en el fondo ahí yo veo también que ese despertar no excluye la tristeza. No despertamos solo a lo bueno del mundo, eso es lo que quiero decir, no despertamos solo a eso, sino también hay otros elementos que lo constituyen. Quisiera, si puedes, Augusto, comentar algo respecto de eso que dije yo, que no sé si se entendió, pero... Sí, me gustó esa frase tuya, no despertamos solo a lo bueno del mundo. En realidad, hablando de rabias, a veces me crece una rabia, como dice el poeta Juan Gelman en determinado, tiene un poema en el que dice, estas mujeres barrían la vereda con rabia como si hubiera aumentado el precio de la papa. Me pareció muy interesante porque se refería básicamente a las madres, digamos, de desaparecidos y su lucha por justicia. Tu frase de no despertamos solo a lo bueno del mundo me parece muy interesante. Con respecto a eso, está relacionado con alguna de las rabias o molestias que
más y más estoy sintiendo que la espiritualidad, entre comillas, moderna, contemporánea, y dentro de esa espiritualidad, el zen espiritual contemporáneo, está plagado de frases de sobrecito de azúcar y de bizcochitos del restaurante chino. Frases dulzonas que tienen la única función de darte una palmadita en la cabeza o en la espalda en la zona en la que más necesite tu zona de confort, y que te haga sentir bien porque estás respirando de determinado modo y entonces ya cumpliste tu función como un ser humano. La mayor parte de esas frasecitas no resiste un análisis profundo, para decirlo de algún modo, y que no tiene que ver con la espiritualidad. Por ejemplo, esa frase de lo que no te mata te fortalece. ¿Quién se pone a analizar realmente que si yo estoy esperando un ómnibus en la parada y viene un auto y me lleva puesto y quedo parapléjico, pero no muero, eso me fortaleció? O sea, ¿cómo es que llegamos a asumir frases nuevamente de sobrecito de café o de azúcar como verdades espirituales sin entrar a ver realmente su contexto? Y el contexto lo estás planteando muy bien tú, Daniel, ahí cuando dices no despertamos solamente a lo bueno del mundo, despertamos a todo. Y esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad. Frente al florecer y frente a las malezas. Esa es tu responsabilidad. No sé, no veo más manos levantadas. Hago la consulta esta vez. Y sí. Me pareció escuchar una voz, pero no sé de dónde. No veo a nadie, entonces. Bueno, suponemos que estamos. Andrés, entonces, no sé cómo estamos en tiempo hoy. Estamos pasados de tiempo. Ya estamos haciendo Sazen. Ok, vamos a hacer entonces. Sí, ahora. Saltamos la pausa y vamos directo a la práctica, ¿no? Son las 19, no, perdón, las 18:56. Sí. Podemos dar una pausa más cortita por si alguien quiere ir al baño, Andrea, ¿no? Sí, a ver. Bueno, ¿les parece que arranquemos 19:05? O sea, que tengamos 10 minutos. Perfecto. Ok. Sí,